Bolivia es un país en la parte central de América del Sur. Incluye parte de los Andes, el desierto de Atacama y la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es la capital administrativa más alta del mundo con más de 3.500 metros de altitud y su capital administrativa es La Paz. Bolivia hace frontera con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. El país no tiene salida al mar. Su extensión territorial es de casi 2.000 kilómetros cuadrados. Pertenece al hemisferio sur. La población del país es de casi 10 millones de habitantes. 66% vive en zonas urbanas y 34% en zonas rurales. El crecimiento demográfico es de 2% anual. Bandera. La bandera de Bolivia también se conoce como la tricolor. Su apodo. Ella tiene 3 rayas horizontales con un escudo de armas en el medio. El símbolo que representa al país fue adoptado en 31 de octubre de 1851. Significado de los colores de la bandera de Bolivia. El color rojo fue una forma de honrar a todos los que derramaron sangre por el nacimiento y la preservación de la República. El segundo color de la bandera es el amarillo. Simboliza toda la riqueza y los recursos naturales que existen en Bolivia. La parte verde representa la riqueza natural del país y la esperanza de los bolivianos. En resumen, hay más explicaciones en el trabajo escrito. Historia. Durante mucho tiempo, la región actual de Bolivia ha desarrollado varias civilizaciones indígenas. En el siglo XV, todas estas civilizaciones fueron dominadas por el Imperio Inca. A principios del siglo XVI, los españoles llegaron y esclavizaron a estos pueblos. Los grupos étnicos predominantes son quechuas, 30%, aymaras, 15% y euroindios, 15%. La religión es el cristianismo, tiene el mayor número de adherentes, 94% de la población boliviana. La ciudad boliviana con mayor concentración de población es Santa Cruz de la Sierra, casi 2 millones de personas. El país tiene grandes reservas de productos. Los productos más importantes son el petróleo y el gas natural, que se venden a gran escala a Brasil. Bolivia es una de las naciones económicamente más pobres del subcontinente sudamericano. La esperanza de vida es una de las más bajas del continente, 65 años. Bolivia adopta 3 idiomas oficiales: español, quechua y aymara. Tupac Amaru II nació en 19 de marzo de 1738 y fue un importante líder indígena. Tupac Amaru II lideró la mayor revuelta anticolonial de América del Sur contra la esclavitud de su pueblo en el siglo XVIII, la llamada Gran Rebelión. Murió en 1781 en Perú. Los españoles lo decapitaron. Una curiosidad. El cantante estadounidense considerado el más importante nombre de estilo rap en el mundo, llamado Tupac Amaru Shakur, nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1971,
Recibió ese nombre de su madre, Afeni Shakur Davis, que era miembro del movimiento de los Panteras Negras, por causa del líder inca y también por el significado del nombre en el idioma inca. Tupac Amaru significa serpiente brillante y Shakur significa agradecido a Dios en árabe. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco, más conocido como Simón Bolívar, es el líder más importante de los movimientos de independencia en América del Sur. Defendía el fin de la esclavitud y consideraba a América bajo el dominio español como una nación mestiza y no una extensión de Europa. Alto del Perú, como se conocía la región, fue una de las primeras colonias españolas en rebelarse en 1809. En 1825 se hizo independiente, liderada por el peruano Simón Bolívar y el venezolano Antonio José Sucre. Considerado un héroe revolucionario, el desempeño de Bolívar fue esencial para el desarrollo de cambios significativos y para la emancipación de América del Sur. El líder murió el 17 de diciembre de 1830. Estaba con 47 años de edad, después de una larga batalla contra tuberculosis. El primer presidente boliviano fue Simón Bolívar y el país lleva el nombre de Bolivia en su homenaje. Juan Evo Morales Aymar nació el 26 de octubre de 1959. Es un político boliviano. Fue presidente de Bolivia por 3 periodos consecutivos, de 2006 a 2019. Líder sindical de los cocaleros, agricultores que cultivan la planta de coca, cuya hoja se usa en tés. Se destacó por resistir a los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para reemplazar el cultivo de la planta de coca en Bolivia por bananas, originarias de Brasil. En 2006 se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Durante su presidencia, la pobreza extrema en Bolivia se redujo del 36% al 16% entre 2005 y 2015. En 2019, las denuncias de irregularidad en el proceso electoral por parte de militares y policías bolivianas llevaron a Evo a renunciar. Como el vicepresidente, el presidente del Senado y el presidente ya habían renunciado, Jeanine Áñez, la vicepresidente del Senado, como la funcionaria de más alto rango, se convirtió en la presidente provisional hasta convocar nuevas elecciones. El 12 de noviembre de 2019, Áñez asumió la presidencia constitucional del país. Para mí, el presidente es Evo Morales todavía. Cultura. Las características indígenas están arraigadas en su cultura. Las expresiones artísticas retratan muchas influencias incas, expuestas principalmente en la ropa boliviana. Por eso, en Brasil, cuando escuchan hablar de música boliviana, ya piensan en sonidos de flautas,
música instrumental. Pero en Brasil hay una canción boliviana muy famosa. Esta es Grupo Azul Azul. Es un grupo de los años 90 y terminó en 2011. Su canción más famosa es La Bomba, que tuvo mucho éxito en Brasil después de una regrabación de un grupo de axé llamado Braga Boys al final de los años 90. En Bolivia, el fútbol es el deporte más popular del país, al igual que el futbolín, que juegan niños y adultos en las esquinas. El equipo nacional boliviano participó 3 veces en la Copa del Mundo, 1930, 1950 y 1994. Bolivia participó 23 veces de la Copa América. Fue campeón en 1963. Este título es el único que ganó en su historia. Danza. Las danzas prehispánicas tuvieron su origen en la necesidad de expresarse. Eran bailes para celebraciones de guerra, fertilidad, caza, trabajo y bodas. Un baile muy famoso es caporal. Gastronomía. Los alimentos típicos bolivianos difieren según la región del país. Los alimentos son variados y se consumen muchos vegetales, papas, maíz y carne de res. Una comida típica es pique a lo macho. Grandes fuentes de carne intercambiada, picada, con papas fritas, tomate, huevo hervido y abundantes brotes de rocotos pimientos. Lo picante del guiso hizo surgir entre los comensales el comentario de que aquel era un picado para machos. Y de este nada incluso comentario hace el nombre del plato que finalmente se incorporó a la carta del restaurante como pique a lo macho. Es una receta típica de la región de Cochabamba. Curiosidad. Hoja de coca. Uno de los productos de la tierra boliviana que más caracteriza su cultura es la hoja de coca. La leyenda dice que Manco Cápac, hijo del dios del sol, tuvo una apariencia mística en la isla del sol, en el lago Titicaca, y trajo la hoja divina, que alivia el hambre y fortalece a los débiles. Al principio, la coca estaba destinada a familias privilegiadas y tenía un significado religioso. Sin embargo, en el momento de la conquista, su uso ya estaba muy extendido entre los pueblos indígenas y los mantuvo durante largos periodos de trabajo agotador y en condiciones extremadamente duras de esclavitud. Los españoles aprendieron rápidamente que la coca era un estimulante perfecto para aumentar la eficiencia de los obreros indígenas y promovieron su uso. Como resultado, introdujeron plantaciones comerciales en todo el territorio. Cuando se fundó La Paz, su importancia para el tráfico de coca creció. Una plantación de coca dura 40 o 50 años. Economía. La economía boliviana, cuya moneda es la boliviana o peso boliviano, se basa en las industrias de petróleo y gas, minería, agricultura y ganadería.
Es una economía que explota sus recursos y los exporta. Históricamente, Bolivia ha dependido de la exportación de estaño, gas natural y soja. La agricultura tiene un gran peso en la economía de ese país. Representa 15% del PIB. Con respecto a las exportaciones, los principales socios de Bolivia son Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Japón y los Estados Unidos. Bolivia hace parte de los siguientes tratados de libre comercio: Comunidad Andina, Mercosur y Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gas natural. La producción de hidrocarburos se encuentra en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La producción de petróleo abastece al mercado interno y el gas se exporta a Brasil y Argentina. Actualmente, Brasil importa 24 millones de metros cúbicos de gas del país vecino, alrededor del 50% del gas nacional. Bolivia depende en gran medida de las exportaciones de gas natural y con Argentina autosuficiente en el suministro de gas natural, Brasil aparece naturalmente como el principal mercado de consumo de gas boliviano. Turismo. Bolivia atrae a miles de turistas con precios bajos y fácil acceso. Es una caja de sorpresas, un país que encanta y por esa misma razón es imprescindible para cualquiera que ama la naturaleza y los hermosos paisajes. Desierto de sal. El salar de Uyuni es el salar más grande del mundo. Se encuentra ubicado en el departamento de Potosí. El salar de Uyuni tiene un tamaño aproximado de 12.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que el lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia. Se estima que el salar de Uyuni contiene 10.000 millones de toneladas de sal. A principios de noviembre parece un gran espejo que se funde en el horizonte con el cielo. Literatura. La literatura es un aspecto muy importante para definir la cultura de un país. Además, tiene la característica de reflejar las transformaciones sociales que enfrenta la nación a lo largo de su historia. Y la literatura boliviana es un buen ejemplo de esto. Bolivia se declaró independiente de España el 6 de agosto de 1825. En la era postcolonial en la literatura es breve. De 1825 a 1899, aún así es muy importante y le dio al mundo la persona que hizo conocido como príncipe de los escritores bolivianos, Gabriel René Moreno, quien además de escritor fue también historiador, educador, ensayista y crítico literario. Entre sus títulos más importantes se encuentran Últimos días coloniales en el Alto Perú, Introducción al estudio de los poetas bolivianos y Elementos de la literatura preceptiva. Él está en la nota de 100 pesos bolivianos. Fiestas típicas. Como ya conocen, hay
Las solteras en Bolivia que se meten en columpio gigante buscando el amor. También hay el Festival a las Citas. Una semana antes del carnaval, el 24 de enero, la Feria de a las Citas en La Paz reúne bolivianos de todo el país en la ciudad para comprar artículos en miniatura para ofrecer a Equeco, el dios de la abundancia, con la esperanza de que traiga buena fortuna y riqueza a sus vidas. Muy bien, gracias a todos.